Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información, dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. Positiva educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado. La participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Sean bienvenidos a esta nueva travesía 2021, Felicidad y Conciencia por la Vida. Para quienes nos acompañan por primera vez, me presento, mi nombre es Lina Garzón y soy quien los acompañará en todas las acciones educativas que Positiva Compañía de Seguros ejecutará para todos los colombianos. Por supuesto, para quienes nos han acompañado durante el último año, nuevamente bienvenidos. Para nosotros es un gusto verlos conectados y comprometidos en seguir promoviendo la prevención en el país.
Quiero compartirles que este año traemos una red nacional de comunidades de enseñanza y aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo. Positiva Educa hace parte de una de las soluciones técnico-académicas creadas por la Línea de Acción para el Desarrollo y el fomento de acciones de educación integrales en promoción de la salud y para la prevención de riesgos laborales. La red estará conformada a nivel nacional e internacional por más de 40 comunidades específicas que serán lideradas por profesionales expertos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y en cada comunidad trataremos por lo menos más de 15 temas técnicos y metodológicos. Bueno, les presento esta comunidad que tenemos ahorita en este horario. Es la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. En esta comunidad nos acompañará nuestro experto Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Iniciamos esta comunidad con este importante tema, residuos peligrosos en la vacunación de COVID-19. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, sí, señora. Perfecto, ingeniero, iniciamos entonces este importante tema, te dejo con nuestros asistentes. Vale, muchísimas gracias. Les quiero presentar, perdón, qué pena con ustedes. ¿Podemos ver la presentación? No veo la presentación en pantalla. ¿Me ayudas, Lina? Señor Inge, dime. No veo la presentación en pantalla, ¿me ayudas? Solamente veo mi cámara. Ahí la estamos viendo, si quieres por favor dale un clic encima, ¿ya la estás viendo? No. Apaga tu cámara, Inge, por favor. Listo. ¿Estás Ok. viendo tu presentación? Sí, estoy viendo mi presentación. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a comenzar este tema como parte de lo que es la ruta de conocimiento en prevención de peligros químicos. Quiero abordar este tema de COVID-19, de vacunación COVID-19, y quiero definir alcances antes de que comencemos. Desde el punto de vista de mi formación base y del tema de prevención de riesgos laborales, este seminario no está enfocado a hablar técnicamente de la vacuna, ni del plan de vacunación, ni términos asociados a efectividad, ni algún otro sobre la vacuna. Este taller está enfocado específicamente a hablar de los residuos peligrosos que se generan en la actividad de vacunación de COVID-19, teniendo en cuenta la información técnica que tenemos de la vacuna como medicamento registrado ante el INVIMA y lo que es el proceso de vacunación intramural y extramural. Entonces, para ello, me voy a ir al objetivo general y les voy a presentar los momentos dentro de este seminario. El objetivo general es identificar los residuos que se generan en la actividad de vacunación para COVID-19, intramural y extramural, su acopio y tratamiento técnico a la luz de la normatividad legal para residuos peligrosos y residuos hospitalarios. Esto va a tener 3 momentos. En un primer momento, vamos a hacer la identificación de residuos peligrosos en la actividad de vacunación, enfocado específicamente a lo que es COVID-19. En un momento 2, vamos a hablar de la recolección y acopio de residuos peligrosos en los lugares de trabajo a donde se va a desarrollar la vacunación. Y en un momento 3, vamos a hablar de los requisitos y las consideraciones que se deben tener para la selección del gestor ambiental desde el punto de vista de lo que son residuos peligrosos y residuos hospitalarios. Tengamos en cuenta que de acuerdo a los lineamientos dados en el Ministerio de Salud para lo que es la vacunación intramural y extramural, debemos pensar no solamente que esta actividad se va a llevar a cabo en las IPS, pues en Bogotá estamos hablando de IPS, pero también estamos hablando de otros lugares
de acuerdo a los permisos y al plan de vacunación, que precisamente es otro tema y no es un tema del alcance de este seminario. Dentro del objetivo específico 1, vamos a clasificar los residuos peligrosos resultantes de la actividad de vacunación COVID-19. Como les comentaba, estos residuos se clasifican en dos, que son residuos hospitalarios y residuos peligrosos como tal, y vamos a mirar esa clasificación de una manera específica y concreta. Desde el otro punto de vista, vamos a mirar, ¿están viendo mi presentación? ¿Siguen con mi presentación, Lina? Sí, señor, se la estamos viendo. Desde el punto de vista del objetivo específico 2, entonces vamos a establecer las medidas de prevención para la recolección y acopio de residuos de la actividad de vacunación, y como un objetivo específico 3, vamos a definir las características del gestor ambiental para la exposición de residuos de la actividad, precisamente para ser coherente con los momentos de la capacitación que estamos dando de este seminario. Entonces, empecemos por lo que debemos comenzar siempre que hablamos de prevención de riesgos laborales, y comenzamos siempre, pero aquí tengo un paréntesis. Si bien es cierto que todas las actividades que hacemos en riesgos laborales tienen un soporte o buscamos un soporte, un respaldo legal, no debemos perder de vista que la prevención de riesgos laborales está enfocada a la integridad y al bienestar del trabajador. Entonces, las preguntas que nos debemos hacer y la reflexión que debemos tener para hablar de este tema es cómo los residuos peligrosos y los residuos hospitalarios de vacunación pueden generar un impacto en la salud de los trabajadores o en la salud de las personas que están ejecutando esta actividad, que básicamente son trabajadores de la salud. Y si a eso asociamos toda la tragedia, porque debemos hablar de una tragedia, de toda la tragedia que ha tenido el sector salud, porque precisamente ha sido el sector que más ha estado desde el punto de vista de riesgos laborales, en la atención de enfermos y en la atención de todos los casos que se han presentado de COVID-19. No debemos perder de vista que también esta actividad de vacunación genera un impacto en la salud de los trabajadores de la salud. Y ese precisamente es el objetivo de hablar de este tema y de comenzar esta comunidad con este tema. Pensar en el bienestar y la integridad de los trabajadores de la salud como cuidadores que son, sobre todo en estas épocas de pandemia que tan comprometidos han estado. Cerrando esta reflexión, entonces le doy paso a la normatividad. Cuando hablamos de normatividad de residuos peligrosos, hablamos del decreto 1079 del 2015, que tiene en su aparte, que es el decreto unificado de sector ambiental, y que tiene en su cuerpo lo correspondiente al decreto 4145 del 2004 y sus anexos, en los cuales se caracteriza los residuos por su componente tóxico. Y estamos hablando de componente tóxico, ¿por qué? Porque cuando hablamos del material de la vacuna como tal, la vacuna es un material biológico que viene sobre una tecnología nueva de la cual no conocemos y no sabemos cuáles son sus implicaciones desde el punto de vista ni ambiental ni del personal que entra en contacto con ella para su aplicación. Entonces debemos pensar en eso, en cómo está entrando en contacto y cómo se está exponiendo los trabajadores de la salud y las personas que están manipulando las vacunas como tal, desde su misma recepción para aplicación, hasta también los viales vacíos. Y cuando nos vamos a la ficha técnica del medicamento, porque esto está contemplado entre los medicamentos, miramos que es un vial que tiene un material biológico concentrado y tiene un diluyente que precisamente es lo que da lugar a la generación del número de dosis por cada vial, que es lo que se va a aplicar. También tenemos los envases de materiales peligrosos, y aquí hablamos de insumos químicos
y vamos a ir adelantándonos en temas. Pensemos que todas estas actividades de vacunación, más con lo que es COVID-19, trae el uso de desinfectantes que tienen un componente tóxico de forma importante para quienes lo aplican y para quienes lo están manipulando. Estos envases vacíos también se consideran como un residuo peligroso. Ahora nos vamos, de otra parte, con el decreto 351 del 2014. Estamos hablando de residuos hospitalarios y estamos hablando de esos insumos que se encuentran contaminados con fluidos corporales al terminar la actividad de vacunación y de los elementos cortopunzantes, los cuales vamos a definir de una manera concreta y específica más adelante. Hablemos entonces, caractericemos el proceso de vacunación de los insumos biológicos y químicos. Proceso de vacunación, tenemos viales de concentrado y diluyente. Hablemos de viales de concentrado. ¿Qué es este concentrado? Y hablemos un poquito del medicamento. Como les digo, no voy a entrar en temas de ni eficiencia, ni en temas de ensayos clínicos, ni en temas que se salen de mi alcance y que no me corresponde hablar. Voy a hablar del estado como tal del medicamento como un producto que es, y es un vial que trae un concentrado en forma líquida, que viene a una temperatura entre menos 8 grados a 2 grados, que debe estar en cadena de frío. Precisamente la cadena de frío es porque es una tecnología nueva y el concentrado, que es líquido, requiere estas condiciones, esta temperatura para su cadena logística, y que de acuerdo con la ficha técnica, cuando el material pierde esa cadena de frío, tiene 5 días para refrigeración, para no desnaturalizarse, y cuando está a temperatura ambiente, tiene 2 horas para su desnaturalización. Y pues el diluyente correspondiente para generar las dosis respectivas por cada vial. Hablamos del algodón, que se utiliza para el proceso de limpieza de piel en todos los procesos de vacunación. Alcohol, que estamos hablando de alcohol antiséptico, y estamos hablando de las jeringas, que también corresponden a jeringas de 1 mililitro, si no estoy mal, porque la dosis, si no estoy mal, de acuerdo a lo que dice en la ficha técnica, corresponde a 0.3 mililitros. Entonces, estoy dándoles la información técnica de las fichas técnicas. Y en el momento de hablar de la bibliografía, les voy a contar dónde pueden encontrar ustedes esta información. Cuando hablamos de los desinfectantes, hablamos de otros productos que se utilizan para lo que son procesos de desinfección de superficies. Estamos hablando de sillas, estamos hablando de pisos, paredes, y bueno, todo lo que corresponde a los procesos de sanitización y limpieza de estas zonas de vacunación de acuerdo a los protocolos que tenga cada IPS. Y también hablamos de los elementos de protección personal que se utilizan en estos procesos tanto de biológicos, de aplicación de la vacuna. Estamos hablando de guantes desechables de látex, porque es lo que corresponde a riesgo biológico, pero también hablamos de guantes de nitrilo en lo que corresponde al uso de desinfectantes. Recordemos que la exposición a riesgo biológico me conduce a un uso de elementos de protección personal diferentes a lo que es la exposición a riesgo químico. Entonces, por eso es que no podemos hablar de guantes de nitrilo en riesgo biológico, salvo en algunas actividades, y tampoco podemos hablar de guantes de látex para exposición a riesgo químico, porque no corresponde, ya que el látex no es el material adecuado para que las personas estén manipulando productos químicos. Entonces, hablemos específicamente de desinfectantes. La concentración a la cual vienen estos desinfectantes, también les quiero recordar un poquito el tema de nivel de desinfección. BL son virus lipofílicos y BH son virus hidrofílicos, ¿sí? Por favor,
como les digo, hablar que si COVID es un lipofílico o un hidrofílico, pues realmente no les mis respuestas y mi disciplina de base no le da alcance a este tipo de respuestas. Entonces, hablemos de cloro. Como se pueden dar cuenta, que es intermedio bajo. Tenemos de los mejores, tenemos el glutaraldehído, que es un esterilizante químico, que está al 2%. Tenemos en intermedio lo que son peróxidos de hidrógeno, en concentraciones en 3 y 25%, y alcoholes en 60 o 95%. Tenemos otro, que es uno de los que tiene una toxicidad baja, que son los amonos cuaternarios, pero asimismo su nivel de desinfección es bajo. El ácido peracético, que tiene una toxicidad importante y también tiene un nivel de desinfección alto. Y hablamos de los fenoles, que tienen un nivel de desinfección intermedio bajo, pero tiene un nivel de toxicidad importante a nivel humano. Entonces, démonos cuenta que realmente si hablamos aquí de los esterilizantes, sabemos que debemos hacer rotación de productos químicos también para evitar una mutación en lo que es la carga biológica del lugar. Y porque es que debemos pensar que no solamente virus, la carga biológica de los lugares. También hay diferentes bacterias y bacterias de importancia a nivel intrahospitalario, y el uso de un solo desinfectante pues da lugar a la mutación de esas bacterias, generando que estas se vuelvan más resistentes pues a los desinfectantes que se utilizan y asimismo a los medicamentos en caso de las personas que lleguen a contraer enfermedad por contacto con estas bacterias en el nivel intrahospitalario. También tenemos en esta diapositiva los tiempos. Como nos podemos dar cuenta, los que tienen un menor tiempo para su efectividad es el etanol y el propanol, que tienen de 30 segundos, pues sobre todo el etanol, 30 segundos. Cuando hablamos de otros desinfectantes, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno tiene 1 minuto con una efectividad intermedia. Los clorados, que tienen una efectividad intermedia baja, también un tiempo de exposición corto de 1 minuto. Pero el glutaraldehído y otros tienen unos tiempos de exposición altos. Entonces, ese tiempo de exposición, ¿qué quiere decir? Es el tiempo del cual debo dejar la aplicación del producto en la superficie o en los pisos para después retirarlo. Tengamos en cuenta esto al momento de precisamente la exposición del trabajador y de los lugares y de los protocolos de desinfección y limpieza, no solamente para los trabajadores, sino también para los trabajadores de la salud y para las personas que están en estos lugares. Hablemos ya de residuos originados. Cuando hablamos de residuos originados, nos vamos ya específicamente a hablar de qué es lo que resulta al final de la actividad. Hablamos de residuos hospitalarios, pues las jeringas contaminadas con el material biológico, los algodones contaminados con material químico, que es el alcohol antiséptico, y las agujas contaminadas precisamente con fluidos corporal. Esto se aplica intramuscular. Al tener una aplicación intramuscular, pues tenemos que las agujas están contaminadas pues, con fluidos corporales, y estas entran como material, como residuo hospitalario. Los residuos peligrosos, estamos hablando de elementos de protección personal al final de la jornada, los envases de desinfectantes, los elementos textiles contaminados con desinfectantes, estamos hablando de lo que se utiliza para aplicar estos desinfectantes, llamemos traperos, llamemos pañitos u otro tipo de elementos textiles. Los viales vacíos de la vacuna y el diluyente, como les digo, es una tecnología nueva, es un material biológico que sabemos muy poco de sus efectos desde el origen tópico, o cuando la persona entra cuando hablamos de tópico estamos hablando de piel o estamos hablando de ingreso por la vía respiratoria. Y hablamos de vacunas con pérdida de integridad
cuando les comento que las vacunas que han perdido su cadena de frío o las vacunas que están en refrigeración, entonces debemos tenerlo en cuenta. Como les digo, no estoy hablando desde el punto de vista de su viabilidad para aplicación, sino desde cuando ya el medicamento ha perdido su acción y se descarta como un residuo. Entonces, esto entra desde el punto de vista de la normatividad en su clasificación como un residuo peligroso tóxico en el marco de los residuos peligrosos químicos. Y entonces ahí nos vamos a articular los procedimientos y los planes para el manejo de residuos peligrosos y de residuos hospitalarios. En residuos hospitalarios tenemos el uso de testigos. Los testigos deben llegar a un tope no mayor al 70%, donde vamos a descartar agujas provenientes de toda esta aplicación de vacunas a nivel intramuscular, bolsas rojas con material contaminado, jeringas. La contaminación de las agujas es el fluido corporal. La contaminación de las jeringas es este material biológico que está diluido y que se aplicó a la persona. Entonces, tienen contaminantes diferentes y su tratamiento como residuo también debe ser diferente. Material polimérico, cuando estamos hablando de materiales poliméricos, estamos hablando de todo lo que es látex, o sea, los guantes de látex. Los guantes de látex se convierten en un residuo hospitalario porque está entrando en contacto con fluidos corporales de los pacientes a los que están vacunando. Entonces, esos también se constituyen como un residuo hospitalario, pero se le da un tratamiento diferente. Y bolsas rojas con material textil contaminado, estamos hablando de algodones. Uso de algodón tanto antes de la aplicación como después de la aplicación. Ahí, en casi todos los casos, debemos hablar de una contaminación, de un material contaminado, de un material que está contaminado y cuyo acopio usualmente va sin esterilización, pues de pronto, a excepción de pronto las agujas están susceptibles a esterilización, pero los materiales poliméricos usualmente no están sujetos a contaminación por temperatura, porque precisamente la temperatura genera pues una degradación de este tipo de materiales y pues se hace muchísimo más difícil su manejo desde el punto de vista del acopio. Entonces, se incluyen en las rutas, se sigue todo el programa, se identifican, se incluyen en las rutas de recolección y acopio, y a los trabajadores se les da el elemento de protección personal acorde a la recolección de estos residuos. Entonces, cuando hablamos de residuos en bolsa roja, pues tenemos que tener que el trabajador, la persona de servicios generales, pues tampoco es que tenga unos elementos de protección personal fuera de contexto, pero tampoco puede ser la señora de servicios generales que esté recogiendo las bolsas sin guantes. No, debe tener sus guantes de caucho, debe tener su protección respiratoria y debe tener sus botas de caucho precisamente para evitar que se pueda resbalar la persona y pueda llegar a tener algún evento por que se rompe una bolsa o porque se abre un testigo, porque accidentes así han sucedido, que se abren los testigos porque se cayeron, se abren los testigos y las personas entran en contacto o tienen accidentes con las agujas de este testigo abierto o de los testigos que se puedan romper. Y en residuos peligrosos hablamos de recompilación de envases de vidrio y envases poliméricos. Cuando hablamos de envases de vidrio nos referimos a los viales de las vacunas, los viales vacíos de las vacunas. Residuos poliméricos a los envases vacíos de los desinfectantes. También hablamos de los viales de las vacunas dañadas o de las vacunas con pérdida de integridad. Y textiles, como les decía anteriormente, los textiles de estos productos químicos peligrosos que se convierten también en residuos peligrosos en bolsas rojas para su acopio. Y nos vamos a lo que es la selección en frente a lo que es la disposición final. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el gestor ambiental? El gestor ambiental, pensemos cómo se va a disponer de estos residuos, cómo se van a desintegrar o a eliminar
para evitar un componente de contaminación ambiental, no solamente de contaminación o de un daño en la salud de los trabajadores, sino también un componente desde el punto de vista de la salud ambiental. Y entonces en ese orden de ideas hablamos de operaciones de incineración, y estas operaciones de incineración que requieren unos quemadores, que deben tener toda una serie de infraestructura, que deben tener o deben estar bajo un permiso ambiental del ANLA, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y deben tener unos requisitos desde el punto de vista de transporte, cómo están haciendo ese transporte de residuos, también las frecuencias de recolección. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el espacio que tenemos en los centros de acopio, también para cuadrar las frecuencias de recolección de estos gestores ambientales, la capacidad de los vehículos. Pensemos también en las personas que están, la cantidad de personas que se están vacunando, y esto pues también me va a generar una cantidad de residuos para los cuales debo tener una preparación en cuanto al lugar donde vamos a hacer este acopio de estos residuos, y también mirar otros aspectos de producción más limpia, enfocado a la parte de residuos peligrosos en cuanto a reutilización. En algún momento se dio la pregunta de ¿se pueden reutilizar envases plásticos, envases poliméricos? Claro que sí. Si tenemos glutaraldehído y tenemos una caneca o un envase de, no sé yo, 5 litros o más grande, y lo necesitamos en envases más pequeños, claro que sí, podemos tener la reutilización de esos envases más pequeños, pues de los envases grandes, dependiendo de nuestro proveedor. Nuestro proveedor es el que nos recambia estos envases, donde nos vende estos productos, pero si el proveedor no tiene estas dinámicas de recambio o de recolección de estos envases grandes, pues es nuestra obligación como generadores que somos de darle una disposición final como residuo peligroso a estos envases. Estos envases no se deben lavar, porque si se lavan estamos cayendo en actividades de contaminación ambiental por contaminación de agua, mucho menos lanzarlo al acueducto o al alcantarillado, perdón, lanzarlo al alcantarillado, que en algunas partes lo que hacen es lavar estos envases y hacerles un lavado, y estas aguas provenientes del lavado de estos envases pues van a la alcantarilla, y estamos generando un impacto importante desde el punto de vista ambiental, y también estamos infringiendo la normatividad ambiental en el tema de calidad de agua. Entonces, realmente estos envases cuando ya no se van a utilizar más, se deben descartar desde el punto de vista desde el punto de vista desde el punto de vista de su daño o de su no utilización. Y los materiales que los envases que podemos reutilizar, pues los reutilizamos hasta que no tengan ninguna fractura, pero siempre y cuando estén etiquetados y que estén tapados herméticamente. Y pues les comparto finalmente la bibliografía, los documentos técnicos que tenemos o que utilicé de base para darles esta información. Es una información, como les digo, muy precisa, muy compacta sobre el tema de residuos generados por vacunación. Partimos del documento generado en el Ministerio de Salud frente a lo que son las condiciones de vacunación y los insumos de vacunación, los ABC de vacunación, donde nos proporcionan la información técnica sobre las vacunas y otros, y documentos del INVIMA, donde están las resoluciones de aprobación de las vacunas y la información de las fichas técnicas de las vacunas, y un documento de España, de la EMA Europa, donde nos están dando también la información de las vacunas, precisamente su perdurabilidad como medicamento que es,
porque finalmente las vacunas están caracterizadas y están catalogadas como medicamentos. Muchísimas gracias. Entonces, Lina, te doy el paso para preguntas que tengamos sobre este tema. Claro que sí, ingeniero Joseph. Bueno, el ingeniero Joseph preparó 3 preguntas. Las voy a leer rápidamente para que él nos regale las respuestas. Ingeniero Joseph, ¿el material de la vacuna es un producto potencialmente peligroso? Realmente es un producto potencialmente peligroso por la falta de información que tenemos desde el punto de vista que es un material biológico, es un material que se desarrolló a partir de ARN mensajero, es la primera vez que se utiliza este tipo de tecnología y la falta de información nos conduce a tener las precauciones como un material potencialmente tóxico, teniendo en cuenta su implicación como material biológico. Desde el punto de vista del contacto tópico o desde la vía de ingreso respiratoria en lo ocupacional. Me estoy refiriendo en lo ocupacional. No me estoy incluyendo en temas ni estoy versando temas y por favor quiero ser muy claro. No estoy versando temas sobre si la vacuna es efectiva, no es efectiva, temas médicos que no es mi criterio y tampoco es mi alcance. Estoy hablando desde la exposición ocupacional. Perfecto, ingeniero. Bueno, para las personas que también tengan preguntas, que tengan dudas acerca del tema, les recuerdo que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes para que el ingeniero Joseph muy amablemente nos regale sus respuestas. Ingeniero, ¿los residuos resultantes de la vacunación COVID-19 son iguales a los otros esquemas de vacunación del país? No, no. Precisamente como es una tecnología nueva, entonces, y tiene unos insumos diferentes, la cadena de frío, las vacunas vienen en hielo seco, precisamente para conceptar, ¿para qué? Precisamente para conservar la cadena de frío entre menos 8 grados centígrados y menos 2 grados centígrados. Entonces, debemos tener también en cuenta, tiene un diluyente. Entonces, los residuos, la caracterización es diferente a otras vacunas del plan ampliado de inmunización para Colombia 2021. Perfecto. Ingeniero, ¿debo incluir el plan de vacunación COVID-19 como aparte especial en los planes o programas de residuos peligrosos y residuos hospitalarios? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y por qué? Porque precisamente, es un material diferente, es una tecnología nueva, es una tecnología desconocida y desde el punto de vista ocupacional debemos generar una mayor protección para nuestro trabajador teniendo en cuenta que no sabemos, es que no tenemos información. ¿Sí? Y realmente no debemos preocuparnos solamente por los usuarios de la vacuna, sino por los trabajadores que son los que están aplicando la vacuna, ¿sí? Y también por las personas de servicios generales. Y también porque no sabemos en dónde puede quedar una basura, hasta dónde puede llegar la basura. Debemos ser responsables con la basura, ¿sí? Y la basura está conformada por los residuos que se generan en estos procesos de vacunación. Entonces sí debemos darle un tratamiento especial en pro de esa conciencia como actores activos de una salud ambiental. Perfecto. Ingeniero, ¿cuál es el manejo de los frascos de vacunación COVID-19? ¿Qué manejo se le da a estos frascos? Estos frascos se empacan en bolsas rojas como residuos peligrosos tóxicos y se disponen con el gestor ambiental. Si se quiere, pues no es necesario, pero precisamente dada la información técnica de los medicamentos, de este producto como medicamento,
Entonces, se supone que a temperatura ambiente hay una degradación de este material, pero no sabemos cómo se está degradando o qué está generando como producto de su degradación. Entonces, realmente aplicar esquemas de esterilización de estos viales podría ser una medida para garantizar aún más la desintegración de cualquier material proveniente del material biológico. Entonces, mi recomendación, muy respetuosamente, muy personal, es que a estos viales se les apliquen esterilizaciones por temperatura con autoclave antes de su disposición final como residuo peligroso. Perfecto. Ingeniero, ¿cómo es el manejo de residuos de hielo seco? El hielo seco, pues precisamente más que el hielo seco no deja residuos. El residuo que se genera es donde viene el hielo seco. Son todos los empaques, ¿sí? Que vienen con hielo seco, y esto genera unos residuos ordinarios que se integran a lo que es el plan de residuos ordinarios, no peligrosos. Perfecto. ¿Se deben destruir las etiquetas de los diales? Las etiquetas de los viales, no entiendo la pregunta. Si nos vamos a etiquetas de los viales, pues es que el vial se destruye, el vial no se toca. El vial, así como queda vacío, se esteriliza, se entrega a gestor ambiental. Entonces, si hablamos de material con que vienen los viales, pues realmente hasta qué punto se lo voy a vender de esta forma. Todos los medicamentos vienen con unas etiquetas. Tener 50 etiquetas de la misma, pues no tiene sentido. Entonces, ¿hasta qué punto nos está aportando guardar las etiquetas de cada embarque? Entonces, eso es una decisión que ya toma cada institución. Perfecto, ingeniero. Bueno, yo sigo por acá leyendo sus inquietudes. Recuerden nuevamente en el icono de preguntas nos pueden dejar todas las inquietudes para que el ingeniero Joseph nos regale las respuestas. Bueno, por acá nos estaban preguntando mucho sobre el hielo seco. Ingeniero, ¿se debe adicionar columna específica para estos viales en el formato RH1? Sí, claro. Son medicamentos, son envases vacíos de medicamentos. Entonces, al ser un envase vacío de medicamento o al ser una vacuna vencida, se ponen como medicamento vencido. ¿Sí? O sea, hay que mirarlo de dos formas. Cuando es el vial vacío, es un envase vacío de medicamento, es un residuo peligroso. Y cuando es una vacuna vencida, corresponde a la categoría de medicamentos vencidos y va dentro de esa categoría. Perfecto, bueno, ingeniero Joseph, como siempre, pues agradeciéndote por acompañarnos en estos espacios educativos. Gracias porque pues este año formas parte de esta linda comunidad en peligros y riesgos químicos. Esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión. Muchas gracias. Lina, muchísimas gracias, muy gentil. Muy buen día. Claro que sí, igualmente para ti que tengas una feliz tarde. A todos nuestros asistentes agradecemos su participación y por supuesto los seguimos invitando a que conozcan nuestro cronograma semanal. Recuerden ingresar a nuestro centro virtual Posipedia www.posipedia.co, donde encontrarán todo el material de nuestras acciones educativas. Los certificados los podrán descargar en 8 días hábiles a través de nuestra plataforma Travesía, www.positivatravesía.co. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados. Bueno, no siendo más, yo los dejo con el siguiente video y los invito a las 6 de la tarde a que nos acompañen en un espacio donde podrán revitalizar su energía, refrescar sus mentes ya para finalizar el día a las 6 de la tarde en nuestro acostumbrado Muévete y Contágiate de Prevención. Que tengan un feliz día para todas las mujeres, por supuesto, feliz día, lluvia de bendiciones para todas y bueno, ingeniero, nos vemos en una próxima ocasión. Lina, muy buena tarde, que estés muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buena tarde. Claro que sí, los dejamos con el siguiente video.
La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.